De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si son conducidos por el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, discordias, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y los prevengo, como ya los previne, que quienes hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Contra estas cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con las pasiones y los deseos. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. Palabra de Dios. Unámonos al Salmo primero diciendo: el que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto a su tiempo y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. No así los impíos, no así, serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor: ay de ustedes, fariseos, que pagan el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de hortalizas, mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Esto es lo que había que practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, que les encantan los asientos de honor en las sinagogas y que los saluden en las plazas. Ay de ustedes que son como tumbas no señaladas que la gente pisa sin saberlo. Le replicó un maestro de la ley: maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros. Y le dijo: ay de ustedes también, maestros de la ley, que cargan a los hombres cargas insoportables, mientras ustedes no tocan las cargas ni con sus dedos. Palabra del Señor. Quise hoy tomar también para las oraciones de la misa el formulario
de la misa votiva al Espíritu Santo. Precisamente porque hoy San Pablo nos habla de esa vida en el Espíritu y de dejarnos guiar del Espíritu de Dios. En definitiva, es como el resumen de lo que San Pablo quiere enseñarnos a través de esta carta a los Gálatas, en la que ha intentado hacernos conscientes de que es por la fe y no por la vivencia de la ley que nosotros alcanzamos la madurez cristiana y alcanzamos también el reino de los cielos. De hecho, lo reafirma incluso en el Evangelio, donde también Jesús critica a los fariseos porque está bien, cumplen la ley pagando el diezmo, ¿cierto? Pero pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Y dice, habría que cumplir esto, o sea, el derecho y el amor de Dios, sin descuidar aquello. Pone por encima del diezmo la caridad, pone por encima del diezmo el amor. No lo desconoce, pero no lo considera lo más importante en la vida de la fe. Dice aquí la palabra al inicio entonces de la carta a los Gálatas, si los guía el Espíritu, no están bajo el dominio de la ley. Y es lo que yo también he tratado de decirles estos días, cómo nos hace falta dejarnos guiar del Espíritu Santo. Cuando la persona permite que el Espíritu Santo lo guíe, le enseñe, lo oriente, cuando uno está con los oídos del Espíritu abiertos para escuchar precisamente la moción verdadera del Espíritu Santo, es entonces cuando es capaz de actuar con mayor facilidad, es capaz de actuar sin temor a equivocarse, ¿verdad? Sin temor a cometer precisamente graves errores. Dice, los frutos del Espíritu son el amor, la alegría, la paz, la comprensión, la servicialidad, dice en esta traducción, la bondad, la lealtad, la amabilidad, el dominio de sí. Dones del Espíritu Santo, frutos del Espíritu Santo. Y son los que nosotros debemos buscar y nos permitirían rechazar todo aquello que esté en contra de eso que el Espíritu nos muestra. Y San Pablo dice que si es el Espíritu el que nos guía y estos son los frutos que nacen de nuestro corazón, pues simple y llanamente ya no estamos bajo el dominio de la ley, sino bajo la gracia, bajo la vivencia perfecta de la fe. Y los que son de Cristo Jesús han crucificado su carne y sus pasiones y sus deseos, que es lo que lamentablemente hoy día es lo que lleva al ser humano, lo que lo hace caminar y lo hace vivir, ¿no? Lamentablemente, sus pasiones y sus deseos. Hemos perdido tanto esa batalla contra el dominio de sí mismo, que la gente se deja ir, está cansada de luchar contra sus propias pasiones y comienza a decir que no, que eso es normal. Y miren cómo tenemos esta sociedad de desbarajustada, porque cuando le hacemos caso a los deseos, cuando le hacemos caso solo a las sensaciones de la carne, sin pensar, sin analizar, sin ponernos en oración, sin dejarnos guiar del Espíritu, pues terminamos metiendo la pata, como decimos vulgarmente, ¿no? Y ya muy tarde es que lamentablemente la gente se da cuenta.
No es que esos deseos y esas pasiones en sí mismos sean negativos, porque si no, no estarían ahí. Dios nos creó con esas características que son propias de la naturaleza humana. El problema es dejarlas salir de los límites. El problema es permitirnos a las anchas que cada vez que sintamos algo, entonces lo realicemos, sin pensar si estamos haciéndonos daño o le estamos haciendo daño a otro. Por eso tan importante aprender del Espíritu Santo esa paciencia, esa comprensión de incluso nosotros mismos. Por eso tan importante ese dominio de sí, esa capacidad de controlar. No es que nos pase como en la edad antigua, ¿sí? Me parece que era el maniqueísmo, que consideraba al cuerpo y a todo lo que el cuerpo pedía como demoníaco. No, nuestro cuerpo no tiene nada de demoníaco y nuestros deseos y pasiones naturales no tienen nada de demoníaco. El problema es cuando se nos salen de las manos, el problema es cuando no los educamos, el problema es cuando no nos dejamos guiar del Espíritu Santo, que nos invita a que vivamos esos deseos y pasiones dentro de los límites de una vida verdadera, de una vida según la voluntad de Dios. El Señor no nos prohíbe vivirlos, pero hay que vivirlos dentro de los límites. Entonces tengo deseos de comer y no me como un solo plato, sino que me quiero comer 10. El problema no es dormir, porque lo necesito y a veces es agradable, muy agradable descansar después de largas jornadas de trabajo, pero no puede ser que me la pase durmiendo todos los días y a todas horas, ¿cierto? El problema no es pasear, el problema es que piense que mi vida está en pasear y entonces me la paso de paseo en paseo. El problema no es la fiesta, el problema es pensar que todos los fines de semana tengo que estar en fiesta. ¿Sí me hago entender? No tiene sentido. A veces hasta cosas buenas, como por ejemplo el deseo de ayudar a papá y a mamá, pero ya me casé y entonces me la paso más en la casa de papá y de mamá que en la casa con mi esposa o con mi esposo y con mis hijos. Entonces, lógicamente el matrimonio pierde validez y llega el momento en que se crea conflicto. Ay, es que yo amo mucho a mi papá y a mi mamá, sí, pero ámalos, pero entiende que hay que cuidarlos sin estar dependiente de ellos. Ejemplos que se me vienen a la cabeza, que no siempre son cosas malucas, dañinas, porque pensamos que simplemente la iglesia en su predicación quiere apaciguar. Un señor llega a dirección espiritual y dice: padre, pues vengo a que me ayude porque es que a mí me gustan las mujeres. Le dije: menos mal, pues eso es normal. Usted es un señor, es un caballero, es un varón, pues lógico que le tienen... Sí, pero es que ahí está el problema, que usted está casado y entonces tiene que aprender a dominar sus deseos y pasiones para que las viva con su esposa, a la que escogió, a la que le prometió amor toda la vida, estar con ella en las buenas y en las malas. Limpie su mente, trabaje en su corazón para que no crea que la vida matrimonial está basada solo en esa dimensión de la vida matrimonial, solo en el débito conyugal todos los días y a todas horas. Eso también tiene que controlarlo, y eso sucede porque la gente llena la cabeza de una cantidad de chucherías, y más los caballeros se vuelven pansexualistas pensando siempre en esta dimensión de la vida, y que si eso no lo tienen se van a morir. Se mueren si no beben agua, se mueren si no comen y se alimentan bien, pero por esta dimensión no, ¿ya? Y es por eso que a veces muchos de ellos llegan a edades avanzadas, es a lo que llamamos los viejitos verdes, ¿no? Que están tan locos en la cabeza con esa dimensión
que terminan dañándolo todo y estando encima de su pobre esposa, fregándole la vida por esta dimensión, ¿no? Y no se comprende, no hay comprensión. Es necesario que aprendamos a manejar y a dominar nuestras pasiones. Cuando las educamos, cuando las comprendemos, cuando entendemos las etapas de la vida, gracias a la acción del Espíritu Santo, entonces muchas de estas dimensiones que en algunos son una locura, para otros son una gracia y una bendición. Yo espero estarme dando a entender, porque no es fácil a veces comprender esto y se piensa que simplemente se quiere solo limitar a las personas. No es limitarlas, es aprender, saber quién soy, saber qué vivo, saber cuál es mi estilo de vida, saber que soy un cristiano y hacer honor a ese nombre de cristiano, viviendo en alegría, viviendo en felicidad, viviendo en paz, viviendo en amor con los que yo decidí vivir en amor y de la forma como decidí vivirlo, no creándome un mundo de dificultades y de problemas solo porque no quiero controlar mis apetencias y mis deseos. ¿Cierto? Es eso. Si pudiéramos aprender a vivir de esa manera, si pudiéramos comprender esa realidad, si pudiéramos manejarla de una manera mucho más inteligente, más madura, más sabia, pues entonces lograríamos vivir esta vida en el Espíritu. Entonces, dejémonos guiar del Espíritu. Hay que pedir el Espíritu Santo todos los días. Porque recuerden que Jesús nos dijo que nos daba el otro Paráclito para que Él nos acompañara y nos condujera a la verdad completa. Que pidiéramos ese Paráclito, ese Espíritu Santo todos los días para poder hacer discernimiento, porque todos los días nos toca enfrentarnos a situaciones complicadas, a tentaciones. ¿Y quién nos saca de eso si no tenemos quien nos aconseje cada rato? Pues el Espíritu Santo, que nos va fortaleciendo y nos va haciendo maduros en la fe y capaces de asumir lo que viene de la voluntad de Dios y rechazar lo que viene como tentaciones del maligno, muy bien camufladas la mayoría de las veces como bien, para que las aceptemos y caigamos en las garras del maligno. Así que pidámosle al Señor, mis hermanos, que nos conceda esa gracia del Espíritu Santo, para que los frutos que nacen de nuestro corazón, y como decía ayer el Evangelio, la limosna que demos sea la que nace de adentro de nosotros, guiada por el Espíritu, el amor, la alegría, la paz, la comprensión, la servicialidad, la bondad, la lealtad, la amabilidad, el dominio de sí mismo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.